Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este su punto de encuentro. Hoy es 28 de octubre, son las 7:14 de la noche y bueno, tenemos un programa especial para ustedes como siempre. Un primer tema que hay que abordar así de saque, de frente y sin medias tintas, tiene relación con Susana Villarán y con las declaraciones que ha hecho el día de hoy, esta mañana. Susana Villarán ha dicho, sin ruborizarse, ha dicho que a los profesores no hay que tomarles exámenes, sino que hay que dejarlos que dicten sus clases y ahí veremos si son buenos o no son buenos. Susana Villarán, sí, eso es lo que ha dicho antes de hacerse alcaldesa formalmente. Qué miedo, ¿no? Pero qué torpe, ¿no? El gobierno, o sea, si hay un mérito que tiene este gobierno, es haber tenido al ministro Chang. Y si Chang tiene un mérito, es que no solo le ha partido el espinazo al SUTEP, no solo ha terminado con la perversidad del SUTEP, sino que además ha iniciado todo un proceso de reforma muy profundo en la educación. Y parte, no es verdad, parte esencial de ese proceso de reforma tiene que ver con la capacitación de los maestros. Ha capacitado a miles y miles de maestros y hoy día la prueba PISA, que es la prueba más importante que se toma en América Latina, indica que nuestros estudiantes primarios y secundarios en un 40% empiezan a comprender mejor lo que leen y empiezan a desarrollar también capacidades lógico-matemáticas. De modo que los números, las cifras, empiezan a indicar que Chang, cuando inició el proceso de reformas, estaba acertado, pues. Había que hacer un proceso de reformas porque el Perú, en América Latina, el año 2001, tuvo una cifra realmente dramática. Estábamos solo sobre Haití y éramos los peores de América Latina en educación. Y en plena sociedad del conocimiento, en pleno siglo XXI, en la era de la nanotecnología, ¿no es verdad? En la era de los chips y los celulares, tener una pésima educación es casi como suicidarse socialmente, ¿no? De modo que Alan García ha hecho un gran esfuerzo en la educación y Chang no le ha ido en saga. Chang ha hecho otro enorme esfuerzo y hay que reconocerle a este gobierno el haber iniciado este proceso de reforma educativa que estoy seguro es fundamental para apuntalar el país, para sacarlo de su desarrollo, porque lo único finalmente que va a sostener la expansión económica, por ejemplo, es el nivel educativo, porque el Perú no se puede pasar per secula seculorum viviendo de minería, viviendo de pesca o viviendo de agro. No podemos ser pues un país primario exportador eternamente. Para no serlo hay que capacitar a la sociedad. Para no serlo hay que capacitar a los jóvenes, para no serlo hay que elevar el nivel educativo, para no serlo hay que instalar nuestra sociedad educativa en el siglo XXI, en la sociedad del conocimiento, como lo han hecho los países fundamentales del Asia, por ejemplo. ¿Qué cosa es Japón? ¿Qué cosa es Taiwán? ¿Qué es Singapur? ¿Qué es Malasia? ¿Qué es Corea del Sur? La del sur porque la del norte no sirve para nada. ¿Qué es la China moderna? ¿Qué cosas son sino la expresión encarnada de un nivel educativo extraordinario? Y es que país que no se educa hoy, país que se suicida. Y entonces, dicho esto, el correlato peruano tiene que ver con Alan García y tiene que ver con Chang, hay que reconocerlo sin mezquindades. Y el nivel educativo ha empezado a mejorar, se han capacitado a los maestros, se ha generado nueva infraestructura educativa. Y cuando todo el panorama pintaba bien, aparece Susana Villarán, que está pues plagada de comunistas, de gente de Patria Roja, que sale y dice: vamos nosotros a cuestionar la ley del profesorado, han dicho. No queremos capacitación, han dicho. Nosotros vamos a ver cómo hacemos para que los maestros se capaciten. Y nosotros ya conocemos la historia del SUTEP, y nosotros ya conocemos esa historia educativa, y hemos visto cómo a lo largo de los 70, 80, 90, ¿no es verdad? El SUTEP ha hecho miles y miles de huelgas en el país. Han privilegiado sus sueldos y las huelgas, y han condenado al estudiantado peruano, ¿no es verdad?, a un estadio de absoluto subdesarrollo. De modo que cuando la entrante alcaldesa Susana Villarán dice que a los maestros no hay que capacitarlos, sino que hay que verlos en las aulas, uno pues, oye, lo menos que puede hacer es asustarse, ¿no? Lo menos que puede hacer es llenarse de pavor, porque ¿qué cosa va a enseñar un profesor, un maestro que no está capacitado? ¿Qué va a enseñar tonterías? ¿Qué va a enseñar un maestro que no sabe sumar y no sabe restar? ¿Qué puede enseñar un maestro que no entiende, por ejemplo, los principios básicos de la ética aristotélica? Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces los maestros deben capacitarse. Esto lo han hecho no solo en el Perú, esto lo hace Chile.
En algún momento lo hizo Argentina, hasta antes de la época de los peronistas. Toda la Europa desarrollada capacita a sus maestros. Ya no quiero hablar de Asia, o te capacitas o te capacitas. No tienes otra opción. Y entonces frente a esto escuchar a Susana Villarán llena de pavor, ¿no es verdad? Llena de estupor e indigna. Porque el Perú hace 10 años, es decir, desde que Alejandro Toledo llega al poder, se inicia todo un proceso de reformas. Alejandro Toledo expande el presupuesto, genera mayores empleos y les duplica el sueldo a los maestros. Y Alan García, bajo la gestión ministerial de Chang, ¿no es verdad?, inicia un proceso de reforma educativa, inicia un proceso de reforma de la currícula educativa y capacita a los maestros a todo nivel. Además, Chang ha generado una idea muy poderosa en educación, ¿no es verdad?, que es crear el colegio de los mejores, el colegio de los más capacitados, es decir, la élite educativa del país. Chang, copiando el modelo japonés, copiando el modelo chino, copiando el modelo noruego y en su momento el norteamericano, Chang entiende que los mejores alumnos deben ir a un mejor colegio de mucho más alto nivel. Y entonces empieza a pensar en la poderosísima idea del modelo educativo Wampani, por ejemplo, que me parece esencial, porque esto generaría élites no solo del profesorado, sino del estudiantado. Es decir, los más capaces, los mejores, en todos los sectores de la economía, bien formados para empujar el desarrollo del país. De modo que estas ideas importantes, inteligentes, bien desarrolladas, bien pensadas, además comparadas, ¿no es verdad?, parangonadas con otras experiencias educativas en el mundo, está caminando en el Perú. ¿No es verdad? Está caminando en el Perú. Y yo estoy seguro que ese 1.6% del presupuesto del que habla el Acuerdo Nacional para el sector educativo, de verdad, se va a cumplir en el próximo gobierno. Por una sencilla razón, porque el Perú económicamente está creciendo hace 10 años. Hace 10 años que el Perú, queridos amigos, crece casi a 8.5 o 9% en promedio. Un crecimiento económico chino que está capitalizando al país y le transferirá los recursos que la educación necesita para que ésta mejore. De modo que cuando la sociedad entiende ahora que hay que capacitar a los maestros, cuando este gobierno hace un esfuerzo importante para capacitarlos, cuando se tiene un ministro Chang muy lúcido, muy claro, muy diáfano, muy transparente, muy agudo, muy perspicaz para entender la educación, ¿no es verdad? Y cuando ya se sometió a los maestros a que se capaciten, aparece Susana Villarán, ¿no es verdad? Y sin sonrojarse, quiere poner en cuestión el proceso educativo. Y yo espero que este gobierno no solo no le haga caso, yo espero que los parlamentarios tampoco le hagan caso, sino que hay que ponerla contra la pared y hay que generarle un proyecto de ley en el Parlamento para evitar, para impedir, o en su caso para quitarle facultades a las municipalidades que no entiendan que la capacitación educativa es un hecho fundamental y es un proceso irreversible. Y ahora vamos a hablar un poquito del tema argentino. Vamos a hablar de Néstor Kirchner, ¿no? Se ha muerto Kirchner y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Huaraz con Argentina? Mucho. Porque Kirchner tiene un modelo económico, tiene un modelo político, tiene una visión populista de las cosas que ha atrasado per secula seculorum a un país tan extraordinario como Argentina. El modelo Kirchner en el Perú, por ejemplo, fue el modelo Velasco. El modelo Kirchner, por ejemplo, en el Perú es Ollantumala. El modelo Kirchner, por ejemplo, en el Perú es aquel modelo que ha fracasado siempre. De verdad que ha fracasado siempre. En consecuencia, todos sentimos pena, todos nos lamentamos por la muerte del señor Néstor Kirchner en Argentina. Pero les aseguro que nada le haría más daño al Perú en un momento de expansión que aplicar estos modelos. Y yo no entiendo cómo es que puede ser tan extraordinario para Argentina. Ustedes saben una cosa, entre 1910 y 1915, del siglo pasado, claro está, el per cápita argentino era superior al per cápita suizo, era superior al per cápita noruego, estaba ahí, a caballo entre el per cápita norteamericano y el per cápita inglés, ojo al dato. Argentina se metió entre los 10 o 12 países más importantes del mundo. De hecho, hoy está en el G20 gracias a esa época de expansión. Argentina, enorme país, el granero del mundo, ¿no es verdad? Había acumulado inversión, había acumulado tecnología, pero llega el populismo de Perón en la década de los 30 o 40 del siglo XX, Perón y su mujer Evita, y destruyen un país tan importante como Argentina, y lamentablemente la corriente populista ha atravesado todo el siglo XX en Argentina. ¿Cuál es el resultado? Hoy Argentina es un país cada vez más empobrecido, está aislado, no tiene un solo tratado de libre comercio con el mundo, ni uno solo, y está aplicando conceptos económicos propios de Raúl Prebisch y la CEPAL de la década del 50, del siglo pasado.
Cuando uno mira este modelo, cuando uno mira esta fotografía y luego uno mira la fotografía en Venezuela y luego uno mira lo que pasa en Bolivia o lo que pasa en Ecuador, uno dice, el Perú está creciendo hace 20 años. Desde que Alberto Fujimori toma el poder y pacifica este país, hasta el día de hoy, el Perú se ha venido expandiendo, ha celebrado tratados de libre comercio, tiene tiene calificaciones importantes, ¿no es verdad?, de calificadoras esenciales como American Pulse, entre otros, y entonces el Perú ha mejorado de manera notable. La fotografía argentina en ningún caso podrá ser la peruana, porque lo que todos nosotros queremos es expansión, crecimiento y, claro está, generación de puestos de trabajo. Y si el Perú no hubiera crecido como ha crecido hasta ahora, la inversión no hubiera llegado. Y si la inversión no hubiera llegado, Antamina y Perina, por ejemplo, no estarían acá. Y si ellos no estuvieran acá, Ancash no tendría los miles de millones de soles por concepto de canon minero que tiene hoy. Así de importante es el manejo macro en la economía, así de importante es la credibilidad en las instituciones y así de importante es que las políticas del señor Kirchner jamás se copien en el Perú, que hoy creo es un país moderno y es un país que está en expansión. Ahora sí, nos vamos a pausa. Ya venimos.